Desentenderse de la política significa desentenderse de nosotros mismos. Amigos y amigas de Onda Cero La Palma, nos hemos citado con el presidente del Cabildo Insular de La Palma, con don Sergio Rodríguez, aquí en su despacho, para abordar, como siempre, temas de actualidad que nos preocupan y que nos deben ocupar a todos y a todas. Presidente, muy buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos, presidente. ¿Qué tal ese verano? ¿Ha podido desconectar un poquito? No, realmente no, porque al final la bajada nos comió mucho tiempo. En agosto tenía previsto 10 días, pero al final son todas las fiestas de todos los municipios, todos los alcaldes quieren que estés acompañándoles, y excepto venir al Cabildo, que es verdad que entre el 10 y el 20 de agosto viene muy poco, el resto de actividades estuvieron ahí presentes, ¿no? Presidente, le he escuchado decir en diversas ocasiones que la reconstrucción de la isla de La Palma, pues que tal vez no avanza al ritmo que a usted, como presidente de esta isla, le gustaría. Yo quiero preguntarle sobre todo si ha tenido la sensación de que se está ralentizando la reconstrucción para de alguna manera poder decir que Coalición Canaria no ha cumplido con la sociedad palmera. Bueno, no soy sospechoso yo de no reconocer el esfuerzo de otras administraciones suprainsulares cuando ha sido así. Lo que, lógicamente, da credibilidad a mis palabras cuando me manifiesto de manera contraria. Es decir, nunca había pensado esto, pero sí que estoy empezando a pensarlo, ¿no? Al final, el retraso de los compromisos con la Agenda Canaria, los que tienen que ver con la isla de La Palma, la bonificación del 60% de IRPF, los 100 millones que dispone el Estado anualmente durante 4 años para poder poner en marcha ese plan de reconstrucción a 4 años. Bueno, el año pasado podríamos tener dudas respecto a cómo se resolvía el tema de la bonificación del 60%, que si era una ley, que si era un decreto ley, que al final fue a través de un real decreto ley. Eso lo tuvimos en el mes de junio, nos devolvieron 6 meses en renta, 6 meses fueron al bolsillo de los palmeros mes a mes, que es lo que se busca con este tema precisamente para que tenga el efecto multiplicador de economía que tenemos que entender, que se busca con esta medida. Este año, que se podía haber resuelto de la misma manera, no se ha hecho, una cuestión de voluntad política. El tema de los 100 millones de euros se encontraban en el presupuesto del año 23, el último aprobado, por lo tanto, mientras los presupuestos estén prorrogados, esa partida existe, por lo tanto también depende de la voluntad política, y cuando las cosas dependen de la voluntad política y no salen, bueno, pues tiene que haber seguramente algún objetivo político que impida que las cosas sean así, ¿no? Personas que deberían defender el interés de los palmeros y de las palmeras, el interés de la isla de La Palma, que representan al Partido Socialista en este caso, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados, bueno, claramente han puesto los intereses del partido por delante de los intereses de la isla de La Palma. Eso es una cuestión objetiva, no es que lo diga yo como presidente porque sea de otro partido político, porque alguna vez me has escuchado también reconocerles la apuesta que se ha hecho del Estado por la isla de La Palma. Ahora lo que digo es, los dineros no están llegando ni en tiempo ni en forma. Ya no solamente los 100 millones y el 60%, que quizás es lo que está más en la boca de la gente, ¿no? El Cabildo Insular de La Palma, al Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, se le debe muchísimo dinero para la reconstrucción, ese 50% que el Estado pone para la reconstrucción de las infraestructuras públicas destruidas por el volcán. Estamos hablando de más de 30 millones de euros para los llanos y en torno a los 52,5 millones de euros para el Cabildo Insular de La Palma. Sin dinero no puede haber reconstrucción, y el Cabildo ha llegado a un punto que, aún acudiendo a endeudamiento para que no se pare esa reconstrucción, bueno, pues nos vemos con la soga al cuello por otra razón también, que es la entrada en vigor de las reglas fiscales. Si las reglas de juego en este momento no son las mismas de la legislatura pasada, hemos pedido que se exceptúe al Cabildo y a los 3 ayuntamientos afectados del cumplimiento de esas reglas fiscales, que no les suponen absolutamente nada al Gobierno de España, menos cuando la deuda pública la ha colocado en la Administración General del Estado, donde está en este momento, y sin embargo no se han atendido estas cuestiones. Los 20 millones de euros que tiene el Cabildo Insular de La Palma como remanente están muy condicionados porque hay un plan económico-financiero derivado de la aplicación de esas reglas fiscales que entra en vigor. Realmente los 7 cabildos tienen planes económico-financieros, pero si se hubiese exceptuado, si se hubiese atendido la petición de La Palma respecto a este tema, no hubiésemos tenido estos problemas. Incluso hubiésemos tenido la posibilidad de adelantar cosas, ¿no? Que es lo que además el Gobierno de Canarias está queriendo hacer con su remanente de tesorería, es decir, pidiendo permiso
para poder adelantar los 100 millones para la isla de La Palma y otro tipo de actuaciones que tienen que ver con la reconstrucción. O sea, el gobierno está queriendo poner dinero suyo, adelantarlo para que la reconstrucción siga su curso y bueno, requiere de la voluntad del Estado por resolver la situación, ¿no? Yo espero y deseo que esto suceda cuanto antes. Esto no es una cuestión de que digan que sí en diciembre o en enero o febrero del año que viene. Por eso digo que a tu pregunta, perdona la longitud de mi respuesta, efectivamente la sensación que tengo es que en este momento la voluntad política del Estado por resolver la situación de La Palma es cero. Nosotros, presidente, tenemos aquí unos datos que recogen que estamos hablando de 1.360 fincas agrarias las que están pendientes de esa financiación por parte del Estado para poder reconstruirse. Claro, al final también resulta un tanto paradójico que se otorguen licencias, que se abran caminos, pero que el dinero no termine de llegar, porque al final el sector se puede ver estancado y un poco, bueno, abocado a no tener ningún tipo de esperanza o al menos a no poder recuperar sus medios de vida, sus medios de trabajo a corto o medio plazo. Vamos a ver, cada administración tiene su función. En este caso, tanto el Cabildo Insular de La Palma como los ayuntamientos afectados tienen que trabajar para sacar adelante toda la parte administrativa. Hemos hecho un esfuerzo dirigiendo los planes de empleo a reforzar las oficinas técnicas, a ampliar los servicios jurídicos, a ampliar los servicios psicosociales de los ayuntamientos para dar respuesta al otro problema de salud mental que tenemos relacionado con la erupción volcánica. Pero claro, esto tiene que estar acompañado de lo que es más fácil, que es del otorgamiento del dinero por parte de la Administración Central. ¿Qué hacemos? ¿Nos paralizamos nosotros, Cabildo y Ayuntamientos? ¿No trabajamos en la apertura de caminos? ¿No trabajamos en el otorgamiento de licencias? ¿Hacemos eso después cuando nos den el dinero? ¿Cuándo se va a producir esa reconstrucción si eso es así? Hay una cosa que juega en contra que quiero dejar clara. Nosotros, para poder endeudarnos, tenemos que cumplir con los parámetros que esas reglas fiscales nos imponen. Uno de ellos es el promedio de pago a los proveedores. Si nosotros hacemos obras por emergencia, la emergencia te permite iniciar las obras sin proyectos, sin dinero, porque lo requiere la situación. Hay que recuperar la conectividad, hay que recuperar lo que teníamos anteriormente y en eso se justifica la propia emergencia. Pero si no llegan los dineros, tú no lo vas a poder pagar a que te está haciendo la LP 211, la vía de Todoque en tiempo y forma y cumplir con los 30 días que te dice que es el plazo máximo para poderle pagar a los proveedores. O sea, al final es un tema que tiene que resolver el Estado, que no lo está haciendo y que lógicamente nos está penalizando a nosotros en un montón de ámbitos, ¿no? Incluso en la propia opción de endeudarnos para continuar con esa reconstrucción, ¿no? Hablando del endeudamiento, presidente, cuando la propia oposición nos habla de esa situación económica grave que atraviesa el Cabildo, que el Cabildo está endeudado, mi pregunta sería la siguiente: ¿la oposición se está dedicando a alarmar excesivamente a la población, a la isla de La Palma, o nos está avisando de que el camino económico-financiero por el que está transitando el Cabildo Insular de La Palma es un camino equivocado? Bueno, lo primero que tengo que dejar claro es que no hay ninguna situación grave económica del Cabildo Insular de La Palma. Todas las administraciones públicas tienen una capacidad de endeudamiento que está derivada de una serie de parámetros que están recogidos en el presupuesto entre el capítulo 1 y el capítulo 4. Los 61 millones de euros que tiene el Cabildo como deuda financiera no suponen ni el 50% de la capacidad de endeudamiento que tiene este Cabildo. Por lo tanto, no es un problema de tesorería. Estoy hablando de que tenemos 20 millones de euros de remanente de tesorería. Es un problema de que las reglas fiscales te imponen un camino. No es que, claro, la oposición se está dedicando a alarmar precisamente porque entendían que nos estábamos metiendo en un embudo y que no íbamos a poder salir y estamos saliendo. Y claro, lo que están intentando es crear un clima de crispación y efectivamente de alarma en la calle, cuando la realidad es totalmente distinta, ¿no? Nosotros tenemos un plan económico financiero derivado de una cuestión que es muy fácil de explicar. Cuando uno aprueba un presupuesto, aprueba ingresos y gastos y tiene que haber estabilidad presupuestaria, es decir, los mismos ingresos y los mismos gastos. El año pasado nosotros nos aprobaron el préstamo, precisamente por el problema del PMP, del promedio de pago a proveedores,
en el mes de noviembre, con lo que pudimos incorporar al presupuesto del año anterior, en el mes de diciembre, los dineros de ese préstamo. Además nos llegaron algunas subvenciones del Gobierno de Canarias que también se incorporaron al presupuesto del año anterior. Como es el último trimestre del año, esos dineros se incorporan al presupuesto del año siguiente. Pero no como ingresos, porque ya los ingresaste en el año anterior. Pero sí que tienes que ingresarlo tienes que ponerlos como gastos. ¿Dónde van a ir dedicados esos dineros, no? Bueno, ahí se produce un movimiento en el que efectivamente hay una inestabilidad. Tú tienes unos gastos contemplados que no están en los ingresos del presupuesto del 25, pero el dinero está porque se ingresaron en el año anterior. O sea, el plan económico financiero del Cabildo se produce por esa inestabilidad generada de ingresos-gastos, no porque no esté el dinero en tesorería ni aplicado a los presupuestos para poderlo gastar. Claro, el entrar dentro de un plan económico financiero hace que tengas que transitar una hoja de ruta, que en este caso ese plan económico financiero está basado en la inejecución propia del Cabildo. O sea, ¿cuánto vamos a inejecutar para poder llegar a ese equilibrio presupuestario? Nosotros es un tema que, aprobado el plan económico financiero, vamos analizando mes a mes, y en función de cómo tengamos la inejecución podemos ir aprobando remanente de tesorería. Por eso aprobamos esta semana pasada 7 millones de euros, precisamente porque el análisis de la inejecución nos dice que podemos aprobar esos 7 millones de euros. La oposición se desmarca alarmando, diciendo que estamos aprobando una cosa y lo contrario en el mismo pleno, cuando realmente lo que hemos hecho es, después, derivado del estudio de esa inejecución, sabemos cuánto podemos ir gastando, ¿no? Bueno, al final, ese plan económico financiero no se va a ver en peligro, no hay ninguna alarma respecto a la situación económica del Cabildo. Reitero que tenemos 20 millones de euros de remanente, de los que hemos aprobado 7 ya, y que vamos a ver qué pasa de aquí al final de año, ¿no? Sabes que el presidente de Canarias ha hecho una propuesta al Ministerio de Hacienda de aprobar un Real Decreto Ley para llevar los asuntos de Canarias exclusivamente. Entre esos asuntos está precisamente el que los 3 ayuntamientos y el Cabildo, además del Gobierno de Canarias, pueden utilizar su remanente libremente sin la imposición de las reglas fiscales. Si eso fuera así y se aprobase definitivamente, el remanente del Cabildo, o sea, desaparecería automáticamente el plan económico financiero, con capacidad de endeudarnos un 50% más todavía. Yo lo que digo es, el Gobierno de Canarias, como sabes, también se comprometió a pagar el 25% de las infraestructuras destruidas por el volcán. Eso supone en torno a 36 millones de euros para el Cabildo Insular de La Palma. Ya el Gobierno de Canarias nos ha ido ingresando pequeñas cantidades, pero todavía se nos debe una cantidad importante, de en torno a casi entre 25 y 30 millones de euros. Si el Gobierno de Canarias nos debe el Gobierno de España nos debe 52 y el Gobierno de Canarias nos debe 25, pues estamos hablando de 77 millones de euros. Nosotros nos hemos endeudado por 61, con lo que tendríamos superávit en esa cuenta que estamos sacando, ¿no? Si se nos cumple, pues lógicamente la situación del Cabildo estaría otra. Si se nos quiere ahogar, como se está sucediendo, bueno, pues lo que van a hacer es ralentizar la acción, ¿no? Y no están atacando al Cabildo políticamente, a quienes están atacando es a las personas que quieren reconstruir sus fincas, a las personas que quieren reconstruir sus casas. Si nosotros no tenemos la posibilidad de seguir abriendo caminos, de seguir abriendo pistas, de seguir ejecutando redes de riego, da igual todas las licencias que puedan dar los ayuntamientos. No se van a poder ejecutar las fincas. ¿Cómo las hacen si no tienen un acceso para poder empezar a esa obra? ¿Cómo las hacen? ¿Cómo siembras una finca si no tienes agua para regar esos plátanos? Entonces, al final es la pescadilla que se muerde la cola. Todo deriva de que no llega el dinero del Gobierno de España en tiempo y forma. Ni los 100 millones que permitirían reconstruir las fincas, ni los 50 millones al Cabildo que permitirían ejecutar las vías para que se puedan ejecutar esas fincas. Y, bueno, pues creo que explicado de esta manera es fácilmente entendible por toda la gente. Parece, presidente, también que una de las palabras clave a lo mejor de esta entrevista puede ser la ralentización, porque verá usted, cuando nosotros intentamos acudir a fuentes de la oposición, en este caso del Partido Socialista, y enfocan su mirada o su visión en aspectos o en proyectos tan importantes como el de la LP2, la recuperación de la LP2, claro, nos llama significativamente la atención cuando se da a entender
de que Coalición Canaria se está encargando de ralentizar la recuperación de esta vía, poco menos que para que coincida la finalización de este proyecto justo antes de las elecciones del año 2027. En caso de que esto sea así, nos estaríamos topando con una mera casualidad o con una estrategia de Coalición Canaria. No, la única estrategia que ha tenido Coalición Canaria es que hubiesen permitido al Cabildo Insular de La Palma ejecutar esa vía por emergencia. Y eso está en la hemeroteca, lo hemos hablado muchas veces, y yo lo que tengo que decir es que si la voluntad política del Partido Socialista hubiese sido la misma que en aquella reunión que tuvimos con la Dirección Nacional de Carreteras, en la que se nos dijo en un primer momento que no había ningún problema porque se traspasase la financiación del Gobierno de Canarias al Cabildo para poder ejecutar la vía, ya que se encontraba, la LP2 está en el marco del convenio de carreteras. Si se hubiese permitido ese traspaso y se hubiese permitido al Cabildo ejecutar una vía que era de interés regional, que no es una vía insular, y digo esto porque 7 o 8 meses después, cuando estaban hablando de lo que se aprobó definitivamente el otro día, de esa prórroga del convenio de carreteras hasta el año 2030 y de algunas adendas que, bueno, entre otras cosas, garantizaban que la infraestructura del Remo La Zamora permanezca dentro de ese convenio. Bueno, lo que se propuso era precisamente que en situaciones derivadas de una emergencia como la que sucedió, los cabildos insulares pudiesen ejecutar esa vía. Si la voluntad política inicial hubiese sido esa, la LP2 hubiese estado hecha. Pero no hubo voluntad política por parte del Partido Socialista de resolver una situación que dependía exclusivamente del Partido Socialista. Y yo no he escuchado una sola vez al portavoz del Partido Socialista en el Cabildo Insular de La Palma empujar para que esa posibilidad sucediese. ¿Qué ocurre? Que nosotros hemos percutido, empujado, trabajado, peleado para que esa vía se ejecute. Y no haya duda de que eso sea así. Como saben que se va a ejecutar, como saben que se van acortando los plazos para comenzar la obra, la estrategia la tiene el Partido Socialista. Ahora ya no es que no tuvieron voluntad de resolver el problema al principio para que hubiese estado ejecutada ya. Ahora es que la vamos a empezar a ejecutar precisamente porque nos interesa antes de las elecciones. A mí lo que me interesa son las personas. Y lo que no es concebible es haber estado jugando de la manera que lo han hecho con las personas del sur de la Colada, tratando de meterle la culpa a quien único ha hecho algo por sacar esa vía adelante cuanto antes. No es serio. Pero bueno, yo estoy acostumbrado a que los intereses de los partidos políticos se pongan por delante de los intereses de las personas. Así sucedió la legislatura pasada con ambos partidos que gobernaron en el Cabildo Insular. Lo dejaron patente cuando votaron en contra también de la bonificación del 60%. Lo dejaron patente cuando dijeron que ese plan de pagos y los 100 millones para poder pagar a la gente el valor de lo perdido no se podía hacer, no se podía sacar adelante. Hemos visto cómo las cosas sí que podían haber sido tanto el 60% de bonificación como lo de los 100 millones. También podía haber sido lo de la LP2. Era una cuestión de voluntad política que no se tuvo en el momento que se tuvo que tener. Ahora, como se están acercando, efectivamente se están acortando los plazos y se sabe perfectamente que esa vía se va a ejecutar, ahora la estrategia la tienen diciendo que es que la hemos dilatado para llegar justo antes de las elecciones. No, ojalá hubiese sido antes porque hubiese estado ejecutada ya. Y a tenor de cómo llevamos también la reconstrucción de la carretera de Todoque, que efectivamente empezó ya hace unos meses y que tiene ya unos visos de finalización en principios del año que viene. Bueno, pues habrá que pedirle responsabilidades a quien hay que pedírselas. Presidente, también otro de los temas o de los acontecimientos destacados recientemente fue esa firma del convenio para poder reconstruir el CEIP La Laguna, también conocido cariñosamente como el Colegio Azul. En su momento también se anunciaba por parte del Gobierno de Canarias esos 5,2 millones de euros para la reconstrucción de este colegio. Se criticó también desde Resurgir La Laguna el hecho de que se anunciara incluso antes de tener firmado el convenio, pero bueno, eso lo comentamos como un dato anecdótico, pero lo que quiero preguntarle es si realmente estamos ante un triunfo por tener ya firmado este convenio o ante un fracaso porque finalmente no se va a poder reconstruir por la vía de emergencia, que era como se exigía desde Resurgir La Laguna. No, vamos a ver, es como todo, ¿no? El Cabildo Insular de La Palma ha ido adquiriendo competencias en esta legislatura que no tenía precisamente
porque estamos en la línea de colaborar para reconstruir cuanto antes. Nosotros no tenemos competencias en infraestructuras educativas, las tiene la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Pusimos a disposición el Cabildo Insular de La Palma para firmar un convenio y nos trasladasen esas competencias. Es exactamente lo mismo que pasa con la LP2. Yo no tengo competencias en vías de interés regional. Me tienen que otorgar la competencia para poder ejecutarla y darme la financiación. Aquí ocurrió exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, yo creo que hemos tardado más de lo que deberíamos haber tardado, porque probablemente si hubiésemos firmado ese convenio hace un montón de tiempo y si nos hubiesen transferido los fondos, hubiésemos podido ejecutarla por la vía de emergencia. El Cabildo Insular de La Palma. Bueno, por la razón que fuese, eso no se ha querido hacer así. Hemos firmado un convenio que habilita al Cabildo Insular de La Palma a poder ejecutar el colegio, lo que pedíamos, pero el tiempo es distinto. Eso es lo que hace que en este momento ahora, efectivamente, ya no tengamos justificación para poder recuperar ese colegio por emergencia. Pero bueno, yo creo que lo importante en este momento, a pesar de todas las dificultades que se han tenido, es que ese convenio está firmado. El proyecto nos llegó ayer, precisamente, antes de ayer, no nos había llegado el proyecto, nos llegó antes de ayer, y que ya el Cabildo está con los pliegos para empezar la licitación cuanto antes, ¿no? Creo que eso es lo importante porque efectivamente se nos dibuja un horizonte de esperanza que no teníamos hace algunos meses. Nosotros hemos trabajado profundamente en muchas cuestiones de reconstrucción. En el ámbito educativo también, en Puerto Nao, precisamente habilitamos el colegio hace un año, desde el punto de vista de la seguridad. Dijimos que el colegio era viable para iniciar la parte lectiva desde el curso pasado y no se nos hizo caso. La situación no ha cambiado desde el punto de vista de la seguridad, es la misma. Ese colegio tiene 14 sensores colocados que lo que han venido es a garantizar que aquella decisión que se tomó en el PayPal hace un año y pico ya, bueno, estaba avalada. Bueno, en aquel momento no se quiso apostar por la apertura, eso dependía de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, se quiso apostar en este año, bueno, pues quien tenga que dar explicaciones que las dé. Yo lo que tengo que decirles es que el Cabildo ha hecho su trabajo, que ese colegio está abierto hoy por el trabajo que se ha hecho desde el PayPal y desde el Cabildo Insular, no es por un tema de la Consejería de Educación. La Consejería de Educación, lógicamente, tiene una infraestructura educativa que pone en marcha, pero el trabajo que habilita la puesta en marcha es de otros, no de la Consejería de Educación. Y efectivamente, bueno, y en el Colegio de La Laguna, como te digo, el Cabildo siempre ha estado dispuesto a colaborar, incluso poniendo financiación. Yo he sido claro en todo momento con respecto a estas cosas, ¿no? Le preguntaba por el colegio, por el CEIP La Laguna, y permítame también que le pregunte por el de Puerto Nao, porque asistíamos también a la reapertura del CEIP de Puerto Nao y nos llamaba especialmente la atención, presidente, simplemente a modo de poder comentarlo con usted, que no hubo ningún tipo de representación política en la reapertura de este centro. ¿Usted cree que a lo mejor la ciudadanía ha podido echar en falta, a modo de apoyo, de acompañamiento, alguna representación política en esta reapertura? Bueno, no es cierto que no hubiera una representación política. El consejero de Educación estuvo por aquí y con algunos integrantes más del Partido Popular. Al Cabildo Insular de La Palma, al presidente del Cabildo de La Palma, nadie le invitó a esa reapertura. Y tengo que decir que a mí me supo bastante mal, precisamente por lo que te acabo de explicar. Ese colegio está abierto hoy por el trabajo que se ha hecho desde el Cabildo Insular de La Palma a través del plan de emergencias insular. Y los técnicos que han estado implicados ahí, y los bomberos que han estado trabajando y siguen trabajando en Puerto Nao, y el centro de control que ha albergado ese colegio. Sin embargo, a mí nadie me invitó a poder participar en esa apertura. Bueno, son las cosas que pasan cuando bueno, se coloca a lo mejor la política o la visión política por delante de otras cuestiones que son de interés para las personas, ¿no? Para mí lo importante, y creo además que la gente es consciente, el trabajo que se ha hecho ha dado sus frutos. Nosotros seguimos trabajando mucho en la zona. El otro día en verano, que Puerto Nao, afortunadamente, la propia bombilla, a pesar de las dificultades, empieza a parecerse bastante a lo que era antes de la erupción. Bueno, yo me sentí orgulloso, me siento orgulloso del trabajo que se ha hecho, pero no dejo de recordar que
que hace poco más de un año la playa estaba cerrada, el hotel estaba cerrado, por allí caminaba muy poca gente, no había ningún negocio abierto, no estaba la farmacia abierta, no estaba el supermercado abierto, no estaba Resbel, por ponerte un ejemplo, por el carisma que tiene y el vínculo que tiene con la zona. No estaba el Calella, no estaba, no estaba ningún negocio abierto, y que hoy en día hay miles de personas que han pasado por esa playa, que el hotel está abierto y que está funcionando perfectamente, que se ha hecho una inversión de 4 millones de euros allí por la empresa para mejorarlo, que tenemos casi una veintena de negocios abiertos ya funcionando a pleno rendimiento, no solamente aquellos que entendíamos como de interés general y básico, sino el resto, que poco a poco estamos ganando la batalla también en las zonas más complicadas, como la zona negra, y que seguimos apostando por la innovación para no dejar a nadie fuera, a ninguna casa sin poder abrir y a ningún negocio sin poder también realizar su actividad económica. Y lo mismo en La Bombilla, que va, como sabes, más lento porque es una situación más compleja de resolver, pero que tenemos claro que la apuesta tiene que ser el 100% de la apertura, en un sitio y en otro. Bueno, yo creo que también interesa, desde el punto de vista político de algunos, que no se recuerden esos momentos, ¿no? Porque efectivamente la situación se va normalizando, gracias a Dios. La mente humana suele tratar de dejar a un lado las cosas malas para centrarse en las cosas buenas, y así tiene que ser, desde el punto de vista de la naturaleza también. Recuerdo cuando la pandemia había que tener una separación en la playa, recuerden aquellas estacas que se colocaban para... Hoy en día nadie se acuerda de eso, y afortunadamente las cosas vuelven a la normalidad. Bueno, también en el ámbito de Puerto Nave de La Bombilla, lo que sucede allí con la acumulación de CO2, está sucediendo exactamente lo mismo. Pero no podemos olvidar que aquí hay mucha gente, ha habido mucha gente trabajando, ha habido gente que ha asumido riesgos, y que eso ha hecho posible que hoy en día pues podamos estar disfrutando también de un espacio que es único y valioso para todos los palmeros, ¿no? Entonces, bueno, esto lo pongo también sobre la mesa porque el Colegio de Puerto Nao ha sido uno de los ejemplos que sin ese trabajo hoy no estaría abierto, ¿no? Presidente, ya por último, pero no menos importante, voy a aprovechar también para preguntarle por el tema de la vivienda. Sabemos perfectamente, lo hemos hablado, que estamos atravesando una crisis habitacional sin precedentes. También eso son las consecuencias, ¿no?, de llevar más de 20 años sin construir vivienda pública en Canarias. ¿Qué sucede, presidente? Que a lo mejor yo le puedo preguntar tal vez si usted considera que en la isla de La Palma estamos arrancando en materia de vivienda pública. ¿Cuál es su valoración? ¿Cuál es su análisis? No, efectivamente, La Palma no es que vaya junto con el resto de Canarias precisamente por compartimos necesidad, pero además agravada por el tema del volcán. Eso no podemos olvidarlo. Mira, en La Palma se han construido, yo fui alcalde del Paso de primera legislatura del 2015 al 2019 y después del 2019 al 2023. En toda La Palma se construyeron 23 viviendas en el Paso. 23 viviendas siendo yo alcalde. Hoy, después de que este cabildo también asumiera competencias en vivienda, a propuesta del propio cabildo, no es que nadie nos dijera, oye, tienes que asumir estas competencias, precisamente somos conscientes de la necesidad, somos conscientes de que cuantas más administraciones tengamos implicadas en esto, más rápido se van a poder construir las viviendas. Y hoy en día el Cabildo Insular de La Palma tiene comprometidas 69 viviendas ya, con posibilidades de anunciar antes de final de año algunas más. La Palma tiene en torno a 92,5 millones de euros destinados a políticas de vivienda, 90 millones para la infraestructura, 2,5 para otras políticas derivadas de alquiler, de ayudas de alquiler a jóvenes, de rehabilitación de viviendas en el medio rural, etcétera, etcétera, ¿no? El Cabildo de La Palma ha hecho un esfuerzo tremendo para poner en torno a 13,5 millones de euros para políticas de vivienda, más 24 que le fueron ingresados por parte de la Consejería de Presidencia
que dirige Nieves Lady Barreto a través de la Viceconsejería de Reconstrucción. Se han metido 28 millones de euros en los llanos de Aridane también para afrontar la situación. El ICABI también ha hecho una apuesta por la isla de La Palma y de ese esfuerzo, hoy podemos hablar de que efectivamente el ICABI ya está construyendo en este momento en varios municipios de la isla y que efectivamente el Cabildo, después de que también se arreglase la parte normativa, fuimos muy criticados porque teníamos 24 millones de euros y que no los estábamos utilizando. Pero es que tampoco teníamos la normativa que nos permitiese hacer lo que hemos hecho. Hay una cuestión clara. Tú puedes construir vivienda de cero y tarda lo que tarda, o podías también aprovechar algunas infraestructuras que se dejaron a la mitad derivadas de la crisis que vivimos del 2008 en adelante, y apostamos por eso, porque entendíamos que al final íbamos a tener vivienda disponible antes de esta manera. Para eso había que regular desde el punto de vista normativo, a través de los decretos que se han hecho también por la Viceconsejería de Reconstrucción de la isla, la posibilidad de adquirir ese tipo de viviendas, incluso de que en ese tipo de viviendas se pudiese construir una planta más, que es lo que ha sucedido, ¿no? El resultado de todo este trabajo es que hoy el Cabildo tiene comprometidas 69 viviendas, que probablemente antes de final de año anunciaremos algunas más. 53 en Los Llanos, 16 en El Paso, sí, correcto. 69. Y probablemente podamos anunciar antes de que acabe el año algunas más, casi hasta 90. A principios del año que viene vamos a ser capaces de ejecutar una promoción nueva también en el municipio del Paso de en torno a 35 viviendas más. Podemos estar hablando de que el Cabildo a final de legislatura, entre las que tenga ya disponibles y las que se estén construyendo, podemos estar hablando de por encima de 150 viviendas. Si decimos que entre el 2015 y el 2023 en La Palma se construyeron 23 viviendas en El Paso y que en escasos 2 años el Cabildo ya casi multiplica por 3, bueno, no, de hecho multiplica por 3 las que tiene comprometidas y que va a multiplicarlas por mucho más a final de legislatura en 4 años, pues yo creo que ese resultado es un éxito, no lo siguiente. ¿Qué pasa? Que vivimos en un momento en que todo es para antes de ayer y que efectivamente todas las prisas derivadas de que no se ha construido vivienda durante todos estos años, ahora que se genera una expectativa positiva, todo el mundo quiere que sea para allá. El primero, el presidente del Cabildo, que estamos poniendo todos los esfuerzos para que así sea, pero la realidad de las cosas es que es ahora cuando se están teniendo posibilidades de tener vivienda pública, cuando se van a tener, no posibilidades, cuando se van a tener con total seguridad vivienda pública, primero, esta que está haciendo el Cabildo a disposición de los afectados para que tengan una vivienda digna y poder sacarlos de los contenedores. Por cierto, lo prometimos y lo estamos haciendo. Lo prometimos y lo estamos haciendo. Y aclarando que esos contenedores, lógicamente, no son del Cabildo, son del ICABI y que se utilizan para catástrofes y tienen que seguir utilizando para catástrofes porque no son viviendas dignas para mantenerse en el tiempo. Hay que apostar por construir vivienda digna, que es lo que estamos haciendo. La prioridad la tienen los afectados hasta que consigan construir sus propias viviendas una vez recibido el valor de lo perdido, y que luego va a quedar como un parque público de viviendas para la isla de La Palma, para las necesidades de vivienda de la isla de La Palma. Las prisas están, la presión está, precisamente no por lo que estamos haciendo ahora, sino por lo que no se hizo con anterioridad, ¿no? Presidente, recogemos la información que ha compartido con este medio de comunicación. Usted decía que el año 2025 iba a ser un año para dar buenas noticias. Ojalá que la próxima vez que nos volvamos a sentar con usted, pues pueda seguir compartiendo con la isla de La Palma buenas noticias. Presidente, muy amable. Muchas gracias.